Entrenar a un aviador cuesta millones de dólares. Por consiguiente, cuando un piloto se ve obligado a saltar, ya sea durante el entrenamiento en tiempo de paz o derribado en combate, se realizan todos los esfuerzos posibles por recuperarle sano y salvo. Aviones de combate. Rescate en combate. Vietnam, 1972. Los aviones tácticos de la US Navy y la Air Force reanudan la ofensiva de bombardeo contra Vietnam del Norte. El sistema de defensa aérea de ese país es ya uno de los más formidables del mundo. Para los aviadores derribados, las perspectivas son muy negras. La captura significa con toda seguridad el encarcelamiento en el temido Hilton de Hanoi. Pero queda una esperanza. Todos los pilotos están equipados con un emisor de rescate que empieza a transmitir en cuanto se eyectan, y con la señal se pone en marcha una operación coordinada de rescate. Los esfuerzos de salvamento en el sudeste asiático tuvieron unos humildes principios, pero al aumentar las bajas estadounidenses, el asunto adquirió mayor importancia. Se hizo necesario un grupo armado que extrajera a los pilotos derribados. Los principios básicos requerían un helicóptero que se acercara a recoger a los supervivientes, protegido por aviones de ataque. Del fuego de apoyo se encargaban los Sky Raider, cuyo nombre en clave era Sandy. A los grandes helicópteros de rescate Sikorsky se les dio el nombre de Jolly Green Giant, o Jolly para abreviar. Los equipos de rescate se convirtieron en los más respetados de la Air Force, pues se consideraba que su misión era con mucho la más peligrosa de la guerra. Tanto los Sandy como los Jolly tenían que exponerse al fuego durante la extracción de los pilotos. Muchos valerosos tripulantes del Sky Raider y helicópteros perdieron la vida en su intento de evitar que sus compañeros cayeran en manos del enemigo. El elevado número de aviadores derribados que fueron rescatados con éxito, a menudo contra todas las expectativas, es el mejor reconocimiento para estos hombres que salían día tras día a arriesgar y a veces perder. Los escuadrones especializados en el salvamento aéreo se crearon en la Segunda Guerra Mundial. Para los aviadores que se encargaban de la guerra aérea contra Alemania, las posibilidades de rescate, si eran abatidos sobre la Europa ocupada, eran prácticamente nulas. Pero si su avión resultaba dañado y conseguían llevar al bombardero tocado hasta el mar y saltaban, las posibilidades de supervivencia eran mucho mayores.
Mayday, Mayday, Mayday. Aquí a Able. Te recibo, a Able. Aquí rescate mar y aire. ¿Qué te ocurre? Mi avión está en llamas. Voy a caer al mar. En 1941, la Royal Air Force estableció su sección de rescate aéreo marítimo, Air Sea Rescue, equipada con aviones y lanchas con el propósito específico de salvar a los aviadores derribados. Más avanzada la guerra, la octava Fuerza Aérea estadounidense también añadió sus recursos a este sistema para rescatar a sus pilotos de bombarderos. Estaciones de radio especiales en la costa británica permitían una marcación precisa de la posición de un bombardero derribado, un proceso conocido como triangulación. Tras caer sus aviones en el mar, muchos de estos valiosos pilotos se perdieron. Murieron en sus lanchas sin ser recogidos. De la división aérea surgió la idea de utilizar aviones anfibios que pudieran amerizar y recoger a los supervivientes siempre que el estado del mar lo permitiera. Con este sistema se ganaba mucho tiempo, algo crucial para las víctimas heridas o con hipotermia. El Walrus británico tuvo un papel especialmente destacado, mientras que los norteamericanos utilizaban el soberbio Catalina. El Air Sea Rescue pronto demostró su valía. A los 6 meses de su formación, el porcentaje de aviadores caídos que eran rescatados aumentó del 20 al 33%. También se desarrollaron otros métodos para rescatar a los aviadores. Si resultaba demasiado peligroso recoger a los supervivientes, se utilizaban bombarderos especialmente modificados para lanzarles botes salvavidas. Estos botes tenían su propio motor de gasolina y también velas, ropa seca, una radio y material médico. Una vez a bordo, la tripulación podía ponerse en camino rápidamente y alejarse de la costa hostil hasta una distancia fuera del alcance de los cañones enemigos. Luego, se encontraban con una lancha de rescate de la RAF enviada para recogerles. Las fuerzas del eje también establecieron un sistema similar para rescatar a sus aviadores. Para el rescate marítimo se utilizaban casi exclusivamente hidroaviones, conocidos como Senodis. Uno de los primeros modelos importantes fue el biplano HE-59, que realizó misiones de rescate en el Canal de la Mancha durante la Batalla de Inglaterra. Otro modelo era el hidroavión bimotor Dornier DO-18, que más adelante fue sustituido por el más eficaz trimotor DO-24. Capaz de operar a pesar del mal estado del mar, este robusto diseño sobresalió como aparato de rescate. Sirvió en los principales teatros de la guerra en Europa, desde el Ártico hasta el Canal de la Mancha y el Mediterráneo. El DO-24 llevó a cabo muchos rescates épicos, incluido este a un avión caído en el Atlántico durante una tormenta a 600 kilómetros de la costa. El Dornier contaba con el apoyo del Heinkel HE-115. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas de estos aviones de rescate a manos de los cazas aliados aumentaron, y la Organización de Rescate Alemana estableció su propia unidad de defensa con cazas Messerschmitt bimotores que protegían las operaciones de rescate. En los teatros del Mediterráneo y el norte de África, los rescates también fueron llevados a cabo por hidroaviones italianos Kant. Una vez llegaban los heridos, a menudo requerían asistencia médica, para cuya función se reconvirtieron los transportes ligeros, como el Domini, para servir como ambulancias aéreas. En el Teatro del Pacífico, el esfuerzo por rescatar a los supervivientes aliados de buques y aviones de combate fueron aún más titánicos a causa de las enormes distancias oceánicas. Por su excelente autonomía y largo alcance, el Catalina fue con mucho el avión de rescate más importante de Estados Unidos, rescatando a cientos de supervivientes de las grandes batallas aeronavales que se combatieron en el Pacífico.
Pero aunque el hidroavión cumplió de forma sobresaliente como medio de salvamento durante la Segunda Guerra Mundial, ya se estaba desarrollando un aparato completamente nuevo, el helicóptero, que aportaba nuevas posibilidades para el rescate de supervivientes por su capacidad de despegar y aterrizar verticalmente. Uno de los pioneros más importantes en este terreno fue el ruso Igor Sigorsky, emigrado a Estados Unidos, donde entre numerosos diseños de aviones creó un helicóptero verdaderamente práctico. El VS-300 realizó su primer vuelo cautivo en septiembre de 1939 y consiguió un vuelo libre controlado un año y medio más tarde. Se dio el visto bueno al desarrollo de un helicóptero militar, el XR-4, que fue evaluado en 1942. En servicio para la US Army Air Force, el R-4 realizó el primer rescate con helicóptero del mundo en 1944, cuando recogió a los 4 ocupantes de un avión ligero que se había estrellado tras las líneas japonesas en Birmania. El R-4 y el más moderno R-5 también sirvieron finalmente con la US Navy y la Royal Navy. Durante la Guerra de Corea, en los años 50, el helicóptero se convirtió verdaderamente en un aparato militar. Aunque sirvieron principalmente en tareas de evacuación sanitaria, los R-5 y H-19 de la US Air Force, la Navy y el Marine Corps también llevaron a cabo rescates en combate. El helicóptero demostró asimismo su capacidad para tareas humanitarias como el salvamento de civiles. En noviembre de 1945, el piloto de pruebas de Sikorsky, Jimmy Wiener, rescató con un R-5 a los tripulantes de una lancha cargada con petróleo que había embarrancado en la costa de Connecticut. Desde el principio, Sikorsky había deseado que sus aparatos fueran utilizados con finalidades de rescate. Parecía que finalmente su sueño se hacía realidad. El uso del helicóptero en tareas de salvamento durante la Guerra de Corea subrayó las posibilidades de su aplicación en el Reino Unido. Ello coincidió con la expansión de la RAF a mediados de los 50 y el aumento del coste de instrucción de los aviadores. El arma aeronaval comenzó a adquirir una gran experiencia con helicópteros y en 1953 se volvió a crear una unidad especial de rescate aeronaval dentro de la RAF. Equipada inicialmente con Sycamore y Dragonfly, pasó a ser totalmente operacional en 1959 con el Whirlwind, el Sikorsky H-19 construido bajo licencia por Westland. Los esfuerzos británicos habían sido precedidos de hecho por los de la US Air Force, que creó su propio servicio de rescate aéreo en 1946, equipado con gran variedad de aviones de búsqueda y rescate. El principal aparato anfibio con gran radio de acción fue el Grumman Albatross, que llevó a cabo la búsqueda y rescate en combate de los aviadores de un B-29 en Corea. Observador a piloto. Aquí piloto, cambio. Objetivo a las 9 en punto. Recibido, lanzad bomba de humo. En la
la localización también intervenían transportes veloces como el Douglas C-54, que podía lanzar suministros a los supervivientes, uno de los cuales era un bote hinchable con una cuerda para que el superviviente pudiese agarrarse a ella. Si este no podía, la situación exigía que un paracaidista se lanzara para llevar a cabo el rescate. Para los rescates más cercanos a la costa se utilizaban principalmente helicópteros H-19. Uno de los aspectos más interesantes de las operaciones del Servicio de Rescate Aéreo fue su apoyo al programa espacial de Estados Unidos durante los años 50 y principios de los 60. La misión de los paracaidistas del Servicio de Rescate Aéreo era saltar cerca de la cápsula espacial y fijarle un collarín de flotación para impedir que volcara. A continuación, se acercaban los helicópteros para recoger a los astronautas. Corea había significado el bautismo de fuego real del helicóptero. Durante los años 50 pasó a ser utilizado cada vez más para tareas humanitarias. En Vietnam se convirtió en una aeronave de rescate realmente madura. Este es el rescate del capitán Gerald Lawrence, abatido sobre Vietnam del Norte en abril de 1972. ¿Cómo se siente? Un poco cansado, pero feliz de haber vuelto. ¿Qué opina de los hombres del grupo de rescate? Son unos tíos cojonudos. Han sabido coger al toro por los cuernos. Habría apostado hasta mi último dólar a que no aparecerían, pero han metido su enorme helicóptero entre los árboles para sacarme de allí. Somos la fuerza encargada de ir justo donde haya un piloto colgado de un árbol, por ejemplo, o perdido en la profundidad de la jungla. La tripulación que llevamos, desde los ingenieros de vuelo hasta los paracaidistas, son realmente un grupo de gente magnífica. En nuestras tareas como paracaidistas de rescate hemos de actuar como artilleros, como médicos, descender a la superficie para rescatar al superviviente y quedarnos junto a él si es preciso. Yo dirijo al piloto hacia el superviviente. Bajamos el atalaje y le explico al piloto lo que sucede en cada momento. Cuando el superviviente está sujeto, me da la indicación con el pulgar y le empezamos a subir. Esta gente que ven trabaja frenéticamente para tener listo el avión para que vuelva a salir de misión. Si no fuera por ellos, no podríamos volar ni realizar los rescates. Nosotros tenemos que proteger a los Jolly Green Giant. Para ello usamos los A1. Es una tarea muy interesante y a la vez muy peligrosa. Protegemos al helicóptero en el momento de mayor vulnerabilidad mientras está suspendido sobre el superviviente. Si alguien dispara, respondemos inmediatamente. Durante el rescate, suele haber alguien en la zona que asume la función de comandante en jefe. Cuando se ha acabado todo, cuando el Sandy o el Jolly han terminado su misión y el Jolly sube a bordo al herido, es una sensación genial. Caí entre nubes todo el trayecto hasta el suelo. Cuando aterricé, lo primero que pensé fue: será mejor que me prepare para estar aquí un tiempo porque no habrá manera de que lleguen aquí a rescatarme.
Tiene que estar por aquí, a la derecha de este camino. Aquí, en el centro de control de rescate, mantienen contacto por radio con todos los aviones de búsqueda y rescate. Tienen organizada toda la fuerza para intentar traer a casa a tantos aviadores derribados como sea posible. Cuando el avión estalló cerca de mí, me vi muerto. Esa fue la sensación que tuve, que estaba muerto. Pero cuando llegué al suelo, pensé qué iba a hacer a continuación. Pensé en mi mujer, pensé en mi perro, pensé en mi casa. Eso siempre da ánimos. Piensas que si has llegado tan lejos vas a volver sano y salvo. Aquí llegamos los Jolly. Bien, nos dirigiremos a la localización del superviviente. Adelantaos para ver si hay peligro en la zona. Recibido. Ya os tengo en pantalla. Bien, Jolly, ya estamos sobre la posición. Recibido, empezamos el descenso. Seguidme, Jollies, seguidme. Eso fue lo más extraordinario. Nunca habría esperado ver un helicóptero tan pronto. Es algo hermoso cuando estás ahí abajo y lo ves llegar. Aquí, Jolly. Empezamos a descender para localizar al superviviente. Me ha parecido ver algo. Voy a investigar. Muy bien, chicos. Tened los ojos bien abiertos. Está justo delante, a unos 400 metros. Vamos, Jolly, le tenemos enfrente, sobre esa colina. Recibido. Recto hacia la colina. Atención, le tenemos aquí debajo. Muchacho, aguanta que ya llegamos. ¿Puedes bajar bien? Vamos. El superviviente está en tierra. Parece que hay enemigos en la zona. Soldados en posiciones en las colinas. Vea por ellos, Andy. Vea por ellos y acaba con ellos. Recibido, Jolly Green. Nos encargaremos de ellos. Mantén altura. Mantén altura. Muy bien, mantén altura. Sigue manteniendo altura. Subimos el arnés.
superviviente ya está aquí. Parece bien. Mantén la altura, mantén la altura. Lo tenemos a unos 3 metros del helicóptero. Mantén la altura. Muy bien, mantén la altura, mantén la altura. Eso es, mantén la altura. Superviviente en cabina y a salvo. Vámonos de aquí a toda prisa. Sigue recto y baja al valle, Jolly. A poca altura. Muy bien. Te seguimos. De acuerdo, de acuerdo. Ya salimos. No sé qué más decir de esta gente. Hay que haber estado en el infierno para saber lo buenos que son. Pero cuando eso ocurre, están a tu lado al 100%. Uno de los avances más espectaculares que tenía posibles aplicaciones en el rescate de aviadores abatidos en Vietnam fue la técnica de recuperación de Fulton. Utilizada originalmente como medio para recuperar aviones sin piloto, de reconocimiento y rollos de película lanzados por satélites, la técnica se aplicó operacionalmente en Vietnam para la extracción de soldados de las fuerzas especiales. Tras el éxito de sus helicópteros de rescate en combate en Vietnam, la US Air Force se convirtió en la única fuerza aérea del mundo capaz de mantener unidades de búsqueda y rescate en combate a tan gran escala. En Vietnam, la US Air Force utilizó principalmente dos modelos de helicóptero de rescate Sikorsky, el HH-3 y el HH-53 Super Jolly Green Giant. El más pequeño, HH-3E, entró en servicio en 1965 y demostró tener una vida excepcionalmente larga. No fue retirado de los escuadrones de rescate y recuperación aeroespacial de la Air Force, repartidos por todo el mundo hasta 1994.
Aunque los tripulantes del HH-3 continuaron practicando sus misiones de rescate en Estados Unidos, Alaska, Europa y el Pacífico, este helicóptero estaba dejando paso lentamente al HH-53. Mayor y más rápido, tenía una mayor flexibilidad al poder llevar una carga de combustible mayor, lo que aumentaba su radio de acción, más blindaje y mejor armamento defensivo. Se convirtió también en la elección lógica para nuevos avances. El HH-53 ha sido regularmente actualizado desde los 70 con sistemas de navegación todo tiempo y de aviónica y una mejor autoprotección. Los característicos helicópteros amarillos de búsqueda y rescate de la Royal Air Force atrajeron la atención del público británico durante casi 4 decenios. Aunque no han tenido que realizar misiones de salvamento de combate, sus misiones implican una gran peligrosidad, tanto en tiempo de paz como de guerra. Aunque se los mantiene principalmente para el rescate de aviadores en apuros, han colaborado con los servicios de rescate británicos en situaciones dramáticas, salvando a miles de civiles en las costas británicas de barcos naufragados, de accidentes de montaña y transportando a pacientes críticos a hospitales especializados. Un papel similar tienen los helicópteros Alouette 3 y el Écureuil de la Gendarmería francesa, que realizan rescates de militares y civiles tanto en las montañas como en el mar. La búsqueda y rescate es también una misión secundaria importante del avión de patrulla marítima Falcón de la Aeronaval, cuya tarea es rescatar a los marineros con problemas en alta mar. El helicóptero se ha convertido actualmente en el tipo de aeronave más utilizada para llevar a cabo misiones de búsqueda y rescate. Los dos casos siguientes ilustran el compromiso de las fuerzas militares de salvamento para rescatar a personal tanto militar como civil. Vemos un helicóptero Puma de la Fuerza Aérea Sudafricana que participa en un ejercicio con los servicios de salvavidas. Este rescate es real. Los aterrorizados huéspedes de un hotel en llamas esperan ansiosos que les rescaten desde el quicio de una ventana mientras un puma se acerca a recogerles en peligroso vuelo estacionario a pocos metros de las llamas.
modelo más reciente de helicóptero de búsqueda y rescate actualmente en servicio con las fuerzas estadounidenses es otro producto Sikorsky, basado en el helicóptero de transporte de asalto Black Hawk de la US Army. La US Navy cuenta con el HH-60 Rescue Hawk, una versión del aparato estándar de la Air Force, el MH-60 Pave Hawk. Ambos modelos están muy bien equipados con sistemas de aviónica y cabina avanzados para volar y orientarse de noche y en condiciones meteorológicas adversas. Esta capacidad los hace ideales para la infiltración y exfiltración de fuerzas especiales. Ambos participaron en acciones de combate durante la operación Desert Storm. El principal helicóptero de rescate a larga distancia de la US Air Force es la última actualización del Super Jolly Green Giant, el MH-53J. Recientemente se han unificado las actividades de los escuadrones de rescate con las de las fuerzas de operaciones especiales, y el Pave Love es utilizado tanto para salvamento en combate como para el transporte furtivo a larga distancia de fuerzas especiales durante la noche y en condiciones meteorológicas adversas. Estas capacidades fueron puestas a prueba no hace mucho durante una espectacular operación de rescate en Bosnia, cuando las fuerzas de Estados Unidos rescataron al piloto de un F-16 de la US Air Force que había sido derribado, el capitán Scott O'Grady. Fueron los hombres y mujeres de la Navy y los marines quienes me salvaron. Si quieren encontrar héroes, es allí donde tienen que buscar, ya que me preguntan si soy un héroe. Gracias otra vez y que Dios les bendiga. Igual que la llegada del helicóptero hace casi 60 años, el desarrollo de un nuevo tipo de aeronave puede anunciar la revolución en las operaciones de rescate, el avión de rotor basculante. Capaz de despegar y aterrizar como un helicóptero y al mismo tiempo volar a la velocidad de un transporte ordinario turbohélice, el avión de rotores basculantes V-22 Osprey realizará para los militares estadounidenses diversas tareas, entre ellas la de búsqueda y rescate. Aunque la maquinaria pueda ser nueva, la misión básica sigue siendo la misma: rescatar a los soldados en apuros con un equipo de profesionales valientes y abnegados para que otros puedan sobrevivir.